Buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con nuestras clases de ciencias físico-química. Ya vimos algo de electricidad, cargas eléctricas, inducción eléctrica. Ahora vamos a estudiar sobre corriente eléctrica y circuitos eléctricos. Algunas de las preguntas que siempre realizo a mis alumnos es si tienen idea de qué es la electricidad. Esa energía que mantiene en funcionamiento todos los electrodomésticos que nos rodean. Y otra pregunta que hago es si saben cómo se genera o de dónde sale esa electricidad para toda la ciudad. Vamos a ir viendo eso de a poco. Estudiaremos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es ese movimiento de cargas eléctricas a través de un medio conductor. Por los cables de las instalaciones eléctricas de nuestra casa hay cargas eléctricas desplazándose. Estas cargas eléctricas son los electrones de los materiales. Un circuito eléctrico está formado por un generador, que es el que proporciona la energía eléctrica. Acá pueden entrar también las baterías o pilas, por un cable conductor. Generalmente los cables de nuestras casas están hechas del metal cobre, que es un buen conductor de la electricidad. Un receptor, que vienen a ser todos los electrodomésticos de nuestras casas. Y un interruptor. Ya conocemos los interruptores, son aquellos que permiten o detienen el paso de la corriente eléctrica, no permiten encender o apagar un foco, por ejemplo. Muchas veces queremos graficar cómo está la instalación eléctrica en nuestras casas o un circuito eléctrico en una placa de alguna computadora, por ejemplo. Para esto y para facilitarnos un poco, se representan las componentes de un circuito con estos símbolos que vamos a ir viendo. Primero tenemos el símbolo de una fuente, una batería, que se simboliza con dos barras verticales, una de menor tamaño, que representa el polo negativo, y uno de mayor tamaño, que representa el polo positivo. Estas líneas horizontales en este caso serían los cables conductores conectados a la fuente. La corriente eléctrica siempre se dirige desde el polo positivo al polo negativo. Otro elemento es el interruptor. Fíjense que es como que el cable se encuentra abierto. Es una llave abierta en este caso. No hay una circulación de corriente eléctrica hasta que el interruptor se cierra. Otros elementos que vamos a utilizar son los foquitos, que se representan con este símbolo. Y por último el cable en sí mismo que mantiene unido a todos los componentes. Acá podemos ver una representación de un circuito simple formado por una batería o una pila. La terminal positiva se encuentra conectada al interruptor. Esto generalmente siempre es así. El polo positivo al interruptor. Y este se encuentra conectado al foco. Los foquitos se encuentran conectados por un lado al cable positivo, por otro lado a la terminal negativa. Ahora el circuito está abierto, por lo tanto no hay una corriente eléctrica. Cuando se cierra el interruptor, empieza a circular la corriente eléctrica y el foco ilumina. Vamos a ingresar al laboratorio virtual. Tenemos un kit de construcción de circuitos eléctricos. CD significa corriente directa. Ya vamos a ver bien qué significa eso. Vamos a entrar a la parte de introducción y nos encontramos con esta pantalla. Acá vamos a ver a la izquierda una serie de recursos con lo que contamos para armar nuestro circuito eléctrico. Podemos verlo de esta forma o también podemos verlo como símbolos. Fíjense que acá a los foquitos, bombilla le dice, tiene otra forma, parece una pokebola o algo así. Vamos a dejar como estaba. A nuestra derecha tenemos algunas opciones. Mostrar la corriente eléctrica, acá está mostrando los electrones, o podemos hacer que muestre una flecha. Tenemos algunas etiquetas, valores, vamos a dejar solamente las etiquetas, y también tenemos algunos instrumentos de medición. El voltímetro, voltaje y el amperímetro. Vamos a seguir estudiando estos más adelante. Por ahora no es momento todavía de profundizar en esto. En la parte de abajo tenemos para hacer zoom y en la parte inferior derecha tenemos para reiniciar. Es decir, si nosotros tenemos algo acá, por ejemplo, podemos reiniciar la pantalla. Como tarea, lo primero que se les pide es armar un circuito simple. Es bastante sencillo. Ponemos en vertical la batería, la pila. Vamos a conectar ahora el foco. Acá está el foco. Fíjense que el foco tiene dos terminales. Acá tenemos la terminal positiva, acá la terminal negativa. Vamos a conectar la pila a la terminal positiva y la terminal negativa vamos a conectar a un interruptor. Acá tenemos nuestro interruptor, vamos a ponerlo vertical y por último vamos a cerrar el circuito con un cable. Perfecto, fíjense que estos son los electrones con carga negativa que se encuentran tanto en la batería como en el cable. Vamos a cerrar el circuito y a ver qué pasa. Perfecto, fíjense la polaridad de la pila. Acá tenemos el polo negativo, los electrones salen de ahí y siguen con este recorrido. Si nosotros queremos cambiar la polaridad de la batería o de la fuente,
tenemos que hacer clic sobre ella y acá podemos modificar algunas características, por ejemplo el voltaje, pero fíjense que al aumentarlo aumenta también la iluminación y la velocidad en la que circulan los electrones. Vamos a bajar y vamos a volver a donde estaba. 1 volt, fíjense que casi no ilumina, estaba en 9 volt. Y podemos también acá invertir la polaridad de la batería. Continuamos. Después nos piden que realicemos un circuito de la siguiente manera. Vamos a ver qué pasa. Necesitamos una batería, pila, necesitamos cables, necesitamos un interruptor y necesitamos otro cable. Nos piden ahora que cerremos el circuito, a ver qué pasa si cerramos. Fíjense que es parecido al circuito anterior, pero ahora ya no está el foquito, lo sacamos. Vamos a cerrar el circuito y tenemos un problema. Se prende fuego la batería. Esto se conoce como cortocircuito. Es tan rápido el paso de la corriente eléctrica y el material, como es un buen conductor, no ofrece resistencia al paso de esta corriente, hace que el sistema comience a calentarse hasta llegar a poder prenderse fuego. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esto es lo que hay que evitar, que el polo positivo se conecte directamente con el negativo, sin pasar por un receptor como por ejemplo un foquito. Vamos a desconectarlo y vamos a conectar al foquito. Y ahí ya no vamos a tener ese problema. ¿Ven? Si conecto ahí, estoy haciendo cortocircuito, quemamos nuestra instalación. Es muy peligroso. Ustedes tienen que describir qué pasa cuando cerramos el circuito. Lo siguiente que vamos a hacer es construir circuitos en serie y en paralelo, que son circuitos muy comunes en nuestros hogares. Reiniciamos. Para construir un circuito en serie, lo que necesitamos para empezar es una fuente de energía, la pila, batería, y necesitamos 2 foquitos. Fíjense que los circuitos en serie y en paralelo ya utilizan más de un foquito, al menos 2. Vamos a empezar con el circuito en serie. También necesitamos un interruptor. Vamos a poner acá el interruptor y vamos a conectarlo a la batería. Los circuitos en serie son aquellos en los cuales los focos se encuentran uno al lado del otro. Eso sería en serie. Y por último vamos a cerrar acá y vamos a ver qué pasa. Fíjense cómo ilumina. Está funcionando perfectamente. Podemos cambiar también el sentido del movimiento de los electrones. Acá hay algo importante que tengo que decirles. La corriente eléctrica siempre va desde la terminal positiva a la negativa. Acá activé. Esto es para mostrar la corriente eléctrica. Sin embargo, si queremos ver el movimiento de los electrones, fíjense cómo cambia la dirección. Los electrones se mueven en sentido contrario a la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa y se atraen por la terminal positiva. Recuerden eso, los electrones siempre van en sentido contrario al de la corriente eléctrica. Ahora vamos a construir un circuito en paralelo. Vamos a colocar nuestra batería, nuestra pila. Vamos a conectar con un cable del interruptor. Este es un poquito más difícil. Vamos a buscar un cable. Y ahora necesitamos conectar 2 focos. Pero fíjense que ahora los focos no están uno al lado del otro, sino que están conectados de una forma un poco extraña. Vamos a hacerlo con un cable al positivo y con otro cable a este positivo. Fíjense cómo se divide. Después hacemos lo mismo con el negativo, va de nuevo con este a esta. Y por último podemos cerrar el circuito. Voy a extenderlo un poco para que no quede tan encimado y ahí lo cerramos. Esto sería un circuito en paralelo. Fíjense que en serie los foquitos se encuentran uno al lado del otro y en paralelo no. Vamos a cerrar el circuito a ver qué pasa. Y ahí tenemos. Vamos a cerrar también este circuito y ustedes me dirán, ¿cuál de los circuitos ilumina más? Pueden ver por la longitud de los rayos de luz cuál es más luminoso. Fíjense que tiene la misma batería, 9 volt, acá también tiene 9 volt. Ahora, ¿qué pasa si retiramos uno de los focos? Vamos a eliminarlo, acá te da la opción de eliminar. Fíjense cómo queda abierto el circuito, pero el otro foco sigue funcionando, la corriente sigue pasando por este foquito. Sin embargo acá, si sacamos uno de los focos, ¿qué pasa? Deja de circular la corriente, queda abierto el circuito y no circula corriente eléctrica hasta que conectamos de nuevo el foco o hasta que unimos los cables. Acá vamos a tener un problema si unimos estos cables. Vamos a ver qué pasa. Un cortocircuito. Muy bien, eso es todo por esta clase. Ya saben cómo funcionan los circuitos en serie y en paralelo. Ya saben qué pasa cuando se quema un foquito o cuando sacamos un foquito en el sistema en serie y qué pasa con el circuito en paralelo cuando se quema un foquito.
o cuando lo sacamos. Ya saben cómo funciona un cortocircuito y saben cómo evitarlo. No tienen que conectar nunca el positivo y negativo o van a quemar la instalación eléctrica de su casa. Y bueno, eso es todo por hoy. Hagan sus trabajos, cópienlo en su carpeta y envíenlo. Saludos.